Principio de Arquímedes. No te lo pierdas, ya regresamos. Bien, para terminar con esta serie de ejercicios de hidrostática, vamos a realizar estos dos ejercicios. Leemos este ejercicio inmediatamente. Nos dice que un objeto pesa 80 newton en el aire y que pesa 50 newton cuando es sumergido en un líquido cuya densidad se desconoce. Si ese mismo objeto sumergido en el agua pesa 60 newton, ¿cuál es la densidad de ese líquido desconocido? Claro, la densidad del agua la conocemos. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Bien, este tipo de problema se resuelve utilizando el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, en resumen, nos dice que el peso del fluido que se desaloja cuando se sumerge un cuerpo es igual al empuje que éste recibe. Bueno, el poema dice así: todo cuerpo sumergido en un fluido, líquido o gas recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. O sea, este empuje es igual al peso del fluido que se desaloja. Es que si tenemos un cuerpo que lo sumergimos en un fluido, cuando introducimos este cuerpo, crece el volumen de agua y ese pedazo de volumen, ese poquito de volumen que creció, es el volumen que se desalojó, igual obviamente al mismo volumen del cuerpo, porque no pueden ocupar el mismo espacio los dos al mismo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que el empuje también se puede calcular como el peso real menos el peso aparente, peso real, peso aparente. Bueno, algunos ponen fuerza gravitatoria real menos fuerza gravitatoria aparente. Otros simplemente ponen peso real menos peso aparente. Da igual, cualquier connotación que utilicen, siempre y cuando se refiera a lo mismo. Entonces, esto será igual ¿a qué? A 80, que es el peso en el aire. El peso en el aire, a este le llamamos el peso real, menos 50, que serían el fluido desconocido, pero vamos a hacerlo para fluido conocido primero. Sería 60 newton. Por lo tanto, en el agua, ese cuerpo recibe un empuje de 20 newton. 20 newton. Y como es igual al peso del fluido, el peso del fluido se puede calcular, recuerden esta ecuación, densidad igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. El peso del fluido en este caso es... Bien, entonces vamos a calcular el peso del fluido. Sabemos que todo peso es igual a masa por... intrusos. Peso igual a masa por gravedad. Por lo tanto, el peso del fluido lo podemos calcular como la densidad, el volumen por la gravedad. O sea que el peso del fluido lo podemos calcular como dBg. De lo que quiere morir todo el mundo, dBg. Así mismo se calcula el peso del fluido, dBg. Entonces, la densidad la conozco, el volumen lo puedo conocer porque todavía no lo conozco, y la gravedad lo conozco. Entonces, despejo de esta ecuación el volumen. Por lo tanto, estos dos que estaban multiplicando
lo voy a pasar dividiendo de este lado. Se queda el peso del fluido y dividiendo pasan estos dos. Por lo tanto, el volumen del cuerpo, el volumen del cuerpo será 20 dividido entre la densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 9.8. Por lo tanto, el volumen del cuerpo será los 20 newton dividido entre 9800. Eso será 0.00204. Vamos a dejarlo aquí con esos tres significativos. Metros cúbicos, porque está todo en el sistema internacional. Ahora, si este es el volumen del cuerpo, el cuerpo no va a cambiar. Entonces, en el fluido que no conocemos, se va a desalojar la misma cantidad de fluido. Lo único que no va a recibir el mismo empuje porque no es igual. Entonces, el empuje para el fluido desconocido, este sería para el agua y este sería el fluido X. El empuje en el fluido X sería 80 newton menos 50 newton. O sea, 30 newton. Un empuje mayor. Muy bien. Entonces, ese empuje debe ser igual a dBg. dBg. B la conozco, G la conozco. Ahora la que no conozco es AD, porque esa D es la del fluido X, que no la conozco. Despejo entonces. Esto es igual al peso del fluido. Despejo y voy a tener que la densidad del fluido X será el peso del fluido, que en este caso es 30 newton, dividido entre el volumen, que es 0.00204, por la gravedad, que es 9.8. Y eso me va a dar una densidad de 14.700 kilogramos metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. No sé qué es, pero es más denso que el agua. Este último ejercicio para terminar la serie de hidrostática. Luego seguimos con más temas que le interesen a ustedes. Vamos a ver. El agua fluye suavemente a través de un sistema cerrado de tubería. Esto ya no es hidrostática porque está fluyendo. Esto sería hidrodinámica. En un punto A, la rapidez del agua es esta que se ve aquí, mientras que en otro punto B la rapidez, el punto es más alto, la velocidad es esta que está acá. Si la presión es de esto que se ve acá, esto que se ve allá, es el siguiente ejercicio que vamos a hacer para terminar con los fluidos. Es este, dice: si el agua fluye por un tubo, esto ya no es hidrostática sino hidrodinámica, porque el agua está fluyendo, de 8 milímetros de diámetro con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, y luego el tubo tiene un estrechamiento de 5 milímetros de diámetro. ¿Cuál es la velocidad del agua en el estrechamiento? Bien, en este caso me habla de un diámetro grande, luego el tubo se pone más estrecho, el diámetro se pone más pequeño. Aquí en esta sección transversal el diámetro es distinto a esta otra. Entonces aquí tenemos un diámetro de 8 centímetros, no, milímetros.
y aquí tenemos un diámetro de 5 milímetros. Por lo tanto, pasa por una área transversal distinta, a velocidades distintas, pero hay algo que permanece constante. Esto se le llama principio de continuidad, donde el área por la velocidad es una constante en el tiempo. Por lo tanto, el área 1 por la velocidad 1 debe ser igual a el área 2 por la velocidad 2. Hay que buscar las áreas, porque lo que me dan es el diámetro. Recordando que para la parte circular el área es pi diámetro cuadrado sobre 4. Y esta parte se repite en ambos lados. Por lo tanto, esto se puede escribir sin ninguna alteración como diámetro al cuadrado 1 por velocidad 1 igual al diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2, y no hay ningún problema. Lo que queremos saber es la rapidez o la velocidad del agua en el estrechamiento. Vamos a decir que el estrechamiento es el 1, el más chiquito. Vamos a decir que es 1. Estamos buscando esta velocidad. Por lo tanto, V1 será igual a D2 al cuadrado entre D1 al cuadrado por velocidad 2. Resolvemos este pequeño problema, entonces veamos. V1 será igual al diámetro, bueno, no importa realmente que yo no convierta esto a metros, porque de todo modo ya se va a cancelar. Eso se puede quedar así mismo, porque voy a tener milímetro cuadrado arriba y milímetro cuadrado abajo. Entonces bien lo puedo dejar así, 8 al cuadrado entre 5 al cuadrado por la velocidad que es 0.5 metros sobre segundos. Voy a tener metros sobre segundo aquí de este lado. Por lo que voy a tener 8 por 8, 64, 5 por 5, 25, por 0.5 metros sobre segundos. Eso es 64 entre 25. Eso es que la velocidad 1 sería igual a 2.56 por 0.5 igual a 1.28 metros sobre segundos. Todo el que ha jugado con una manguera sabe que cuando pone la parte más estrecha de la manguera, ya sea tapándole una parte, le tapó una parte a la manguera, redujo el área, ¿qué pasa con el chorro de agua? Aumenta su velocidad. Y aquí se ve, la velocidad aumenta. Se disminuye el área, aumenta la velocidad. Pero el producto de estas dos cosas es una constante en el tiempo según el principio de continuidad. La ecuación de continuidad. Esto se le llama ecuación de continuidad.